Chicos, excelente tarde para todos y bendecida semana también. Bueno, vamos a continuar con los análisis de los pares con el dólar para ver qué podemos esperar esta semana en cuanto a la dirección. Vamos a arrancar con el de XY. Quiero que miremos el precio desde la temporalidad mensual. Fíjense que el precio en semanal todavía tenemos esta tendencia alcista que es válida y dentro de mensual el precio está llegando a esta zona de compras, la cual va a ser importante tener en cuenta. Ahora, bajándonos de temporalidad podemos ver ciertas inducciones a ciertos puntos estructurales, como este que pasó la semana pasada al cierre de la semana, y podríamos esperar una pequeña reversión para el inicio de esta semana. Es decir, si el precio desde este punto nos llega a empezar a cambiar estructuras internamente, vamos a estar habilitados para comprar como primer target hasta acá y eventualmente continuar con una nueva distribución hasta la zona semanal. El precio se encuentra en prácticamente todos los activos dentro de zonas mensuales, entonces es importante tener cuidado a la hora de esa reversión. ¿Listo? Entonces, ahí, en la apertura de la semana podríamos pensar en buscar unas pequeñas compras con confirmación. Acuérdense, esto es importante, con confirmación desde estos niveles como target este punto de acá. Eso para el de XY. Vámonos entonces al euro dólar. ¿Qué está haciendo el euro dólar? Si valíamos el euro dólar, está entrando nuevamente a esta zonita mensual. Fíjense que acá tenemos un pequeño CP level que había sido causante de un rompimiento previo de esta estructura. Si validamos el euro dólar, permítanme cambiamos de broker. Si validamos el euro dólar, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Este es nuestro arrival zone, es decir, este es el imán del precio, por consiguiente, todo lo que tenemos debajo es liquidez. Fíjense que esta fue la inducción del punto semanal, por eso esta reversión, pero acá podríamos pensar en buscar nuevamente esa continuación de lo que está haciendo semanal y mensual y distribuir. Entonces tenemos que estar muy atentos a esta zona para poder confirmar mínimo en temporalidad de 4 horas. Esta confirmación de ventas va a ser mínimo en temporalidad de 4 horas y ya dentro de temporalidades un poco más pequeñas, tenemos este nivel de oferta que va a ser el más óptimo a donde podríamos pensar en vender. La semana pasada habíamos dicho que las mejores ventas iban a ser en la inducción de este punto. El precio dio la entrada en intraday, pero no alcanzó a cambiarnos la estructura para poder generar esa continuación. Entonces, punto importante para continuar esas ventas en este punto. Al inicio de la semana podríamos también esperar eventuales retrocesos. Esta fue la noticia que pasó la semana pasada. Ya saben, muchas veces estas noticias se convierten en liquidez. Un buen punto para buscar esa reversión. ¿Listo? Eso por el lado del euro dólar. En el caso del libra dólar, ¿qué es lo que está pasando aquí con el libra dólar? Miremoslo también desde la temporalidad mensual. Si validamos aquí el libra dólar, perdón, tenemos toda esta zonita de acá, toda esta zona, esto prácticamente es una sola zona. Es decir, que dentro de las temporalidades mayores deberíamos de estar priorizando las ventas. Ahora, fijémonos en esta pequeña ineficiencia que tenemos en este punto, que eventualmente es lo que el precio quiere llegar a rellenar. Esto es muy pequeña la ineficiencia que tenemos acá, indicándonos también que este es un buen bloquecito el cual podríamos llegar a operar. Miremoslo acá en semanal y lo acotamos bien. Este sería nuestro bloque. Entonces, muchachos, importante entender que estos puntos van a ser inducidos, podríamos generar pequeños retrocesos dentro de los primeros días de la semana, pero nuestro punto objetivo va a ser buscar la venta en este punto. Listo, aquí dentro de temporalidad de H4, si el precio llega a hacer esto, vamos a poder generar esa distribución. Y es importante esperar esa distribución, ya que estos niveles que tenemos acá, este punto que ya indujo la semana pasada y este punto de esta mecha, van a ser liquidez, es decir, el precio puede sacarlos y empezar a generar ciertas reversiones, pero nuestro punto más óptimo es vender, ¿bien? Entonces hay que tener presente ese movimiento en el libra dólar. Australian dólar, ¿qué está pasando aquí en el Australian dólar? Si validamos desde la temporalidad semanal, el precio igualmente está llegando aquí a esta zona de oferta. La semana pasada ya había generado unas pequeñas reacciones dentro de la temporalidad de H4, alcanzó a cambiar la estructura y nos alcanzó a dar esta entrada. Sabíamos también que estos altos pues eran peligrosos por ser liquidez y pues fue lo que pasó esta pequeña inducción. Este lo veo un poco más viable de que genere esa reversión en este punto, es decir, yo al principio de la semana estaré buscando dentro de este punto alguna forma de confirmación para buscar una distribución bajista, listo al inicio de la semana.
De igual forma, validémoslo aquí en la temporalidad semanal, estamos entrando al bloque semanal, podríamos entonces esperar también esa pequeña reversión. Acuérdense que cada una de estas mechas que están acá en semanal son liquidez y van a ser puntos importantes al momento de inducir, listo, para poder generar operaciones para el día a día. Es decir, pequeñas operaciones para hacer esto. Si es que el precio no llega a cambiar de estructura, retroceso. Estas ventas las podríamos llegar a tomar, pero no podemos vender hasta que el precio finalmente en H4 no vuelva por lo menos a hacernos un buen cambio de estructura. En el caso, muchachos, de el Nasdaq, miremos el Nasdaq, ¿qué está pasando acá en el Nasdaq? Si validamos desde la temporalidad semanal, el precio pues está básicamente llegando aquí a este punto el cual en el pasado nos había generado este rompimiento de la estructura. Eso quiere decir que nuestro punto más importante de ventas era esta induccióncita, miremoslo aquí en temporalidades menores. Listo. Este punto va a ser importante para inducir, fíjense en la ineficiencia que tenemos en todo este punto, es decir, el precio puede en realidad llegar a estos niveles y buscar la forma de distribuir. En realidad yo sigo esperando que el Nasdaq terminase un recorrido más o menos hasta estos niveles de pospandemia. Le hace falta un poco de recorrido, entonces hasta que esto no sea eliminado, muchachos, no podemos esperar ese bull o esos toros terminando esa tendencia bajista que hay en el Nasdaq. Debemos de esperar. Este fin de año va a ser importante para ver qué es lo que sucede con el Nasdaq, US30 y SP500. En el caso del US30, miremoslo de una vez, ¿qué está pasando acá en el US30? Si valíamos nosotros dentro de la temporalidad semanal, el precio la semana pasada indujo este punto, alcanzó a dar unas buenas ventas para intraday, y el próximo punto importante va a ser esto, entendiendo que esta mecha también va a ser algo a tomar como target en el precio. Entonces, para el inicio de la semana, en realidad pensaría en generar algún tipo de compra por aquí, después de esta sacadita de liquidez, es decir, apoyándome en este bloque que está aquí, me gustaría pensar en comprar. Y definitivamente si el precio desde este punto, al ser una zona semanal, llega a cambiarme toda esta estructura, pues entenderé que el precio querrá o tendrá la intención de distribuir. Si eso no alcanza a pasar, pues entenderé que priorizaré las ventas en algún punto de inducir. Acuérdense de la premisa, si el precio quiere seguir subiendo, necesita sacar liquidez y podríamos pensar en nuevamente un bull run. Entonces tenemos que estar muy pendientes, como les decía. Caso del dólar CAD, ¿qué está pasando acá en el dólar CAD? Si validamos el dólar CAD dentro de la temporalidad semanal, el dólar CAD alcanzó a mitigar este bloquecito que tenemos aquí, fíjense, y esto es un bloque pues semanal de ventas, ¿no? Entonces, el precio va a llegar nuevamente, o estaba tratando de llegar a estos niveles. Yo pensaría en esta semana arrancar con compras para rellenar esta pequeña liquidez. Ya vamos a validar si esto es viable en temporalidades menores, en daily, como estamos y en H4 como estamos. Listo, entonces fíjense, el precio ya está haciendo un order flow alcista, es decir, la misma situación. Si el precio quiere seguir subiendo, es necesario que saque liquidez. Esperaría nuevamente algo como esto para poder continuar con esa distribución. Es importante esperar esos puntos de entrada, ¿listo? En el sentido de puntos estructurales son los que me interesan, es decir, acá yo me puedo apoyar en estos bloques, saca esta inducción, me apoyo en el bloque para continuar y liquidar esta mecha que va a ser el eventual target. Aparte estamos también con una confluencia grande y es que en este punto todavía hay ineficiencia por rellenar dentro de la temporada de H4 y este sería un bloque en el cual podríamos buscar ventas sí o sí, aparte de tendencia, que ya sabemos que si una tendencia se liquida, todo esto es liquidez y pensaríamos nuevamente en comprar. Aparte tenemos también el respaldo del order flow que está haciendo ya el precio. Entonces es importante esperar esos puntos de sacada para poder continuar con esas compras. En el caso, muchachos, del oro, ¿qué está pasando acá en el oro? Si validamos dentro de la temporalidad semanal, el oro, en realidad nosotros estábamos esperándolo en este punto de aquí, donde está aquí, mensual era este, permítanme lo validamos. Sí, acá. Estamos esperando en este punto, empezó a generar estos impulsos y lo validamos dentro de la temporalidad diaria. Puntos importantes a inducir, esto es netamente liquidez, es decir, no es una buena zona o no es tan buena zona para vender. Eventualmente si le llega a dar confirmación, pues está muy bien, pero en realidad es muy fácil que se vaya a romper esa zona. Fíjense también, la tendencia bajista ya se rompió, cambió dos estructuras, eso quiere decir que estamos alcistas. En este caso, en el oro, lo que podríamos esperar es exactamente la misma premisa.
Si esto se llega a romper, es importante que en el retroceso el precio saque la liquidez y podamos generar algún tipo de compra así. Pero hay que esperar que ese nivel se rompa. ¿Listo? Si eso no sucede, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Ventas en la apertura de la semana no esperaría vender, en realidad esperaría es que la zona sea consumida, ya que desde la temporalidad diaria pues nos está indicando que la tendencia se está volviendo liquidez, es decir, lo que podríamos esperar es el precio haciendo algo como esto, algo como esto, algo como esto y llegar a un target de estos nuevamente. Vamos a esperar a ver cómo acontece el movimiento en el precio. Entonces, chicos, por esta semana me despido. Esta semana vienen buenos videos, buen contenido. Recuerden suscribirse, dar me gusta, compartir y nos vemos esta semanita. Que estén muy bien, Dios los bendiga, pasen una excelente semana. Chao, chao.